Uribe Martínez, soy ingeniero electrónico, doctorando en ingeniería, pertenezco al grupo del Laboratorio de las Ciencias de las Imágenes, y la charla de la cual les voy a hablar ha sido algunos trabajos y aplicaciones que he desarrollado a lo largo del doctorado, y está relacionado con un campo que son las imágenes hiperespectrales, de las cuales ya vamos a hablar un poco de qué se trata, y algunas aplicaciones que hemos desarrollado con ellas. Es para este lado. Bueno, entonces, en cuanto a las imágenes hiperespectrales, primero vamos a partir de lo que son las imágenes comunes. Las imágenes comunes que nosotros usualmente con las que trabajamos son imágenes RGB que usualmente están compuestas o que siempre están compuestas por 3 canales. Son las imágenes que nosotros capturamos con nuestras cámaras fotográficas, con nuestros celulares y demás. Ese tipo de tecnología nos permite a nosotros registrar los diferentes colores que nosotros podemos ver y que están dentro del espectro visible, ¿sí? Que es lo mismo que lo que puede ver el ojo humano. Sin embargo, existen tecnologías que permiten discriminar más allá de esas longitudes de onda o de esas bandas de las que usualmente se componen las imágenes, que son solo 3, y con las cuales se pueden representar los colores. Esas tecnologías permiten crear otro tipo de estructura de datos o otro tipo de imágenes que no están compuestas solo por 3 bandas o 3 colores, sino por muchas más. Por ejemplo, en el campo de las imágenes multiespectrales se componen de imágenes que están compuestas por alrededor de 10 bandas, ¿sí? Pero en el caso de las hiperespectrales estamos hablando de imágenes que pueden estar compuestas de más de 100 bandas. ¿Eso qué nos permite? Es como si nosotros tuviéramos un filtro donde a lo largo del espectro visible e inclusive por debajo del rango ultravioleta y por encima del infrarrojo pudiéramos ver específicamente una longitud de onda a la vez. Si nosotros tenemos ese tipo de filtro, es como si nosotros en los ojos nuestros ojos solo pudieran ver a esa longitud de onda o a ese color. Si nosotros vemos las cosas desde esa perspectiva, el mundo que observamos es diferente y vamos a notar detalles que usualmente no vamos a ver. Entonces, esa tecnología permite discriminar muchísimas cosas y es ampliamente utilizada en el caso de los satélites. Los satélites usualmente lo que tienen es sensores multiespectrales o hiperespectrales que permiten realizar un mapeo de la Tierra y a partir de eso pues pueden hacerse diversos estudios. Ese tipo de imágenes que tenemos ahí se pueden obtener gracias a sensores como el que estamos observando acá en la parte inferior, que es un interferómetro de Pirot, que lo que hace es, a partir de la luz incidente, la puedes componer en las diferentes longitudes de ondas, como las que estamos viendo acá, que es las que nos generan como tal la visibilidad. Entonces, viendo un poco ese tema, entonces a partir de las imágenes hiperespectrales, tomándolas como referencia, nosotros hemos desarrollado o hemos hecho algunos estudios que nos han permitido desarrollar aplicaciones a partir de ellas. Una de las primeras que vamos a hablar en este caso es una batimetría densa en zonas costeras turbias mediante imágenes hiperespectrales aéreas. Para empezar a hablar del tema, primero tenemos que hablar de qué es batimetría. La batimetría es una técnica que nos permite conocer la profundidad, en este caso, de un cuerpo de agua, es decir, mapear cuál es el fondo de un lago, de un río, del mar, ¿sí? Saber cómo es la topografía subacuática. Para eso, usualmente lo que se tienen es buques o barcos que tienen montados sensores. Ese tipo de sensor que usualmente suelen usar son sonares que emiten una onda, esa onda se propaga por el agua y al llegar al fondo rebota y tomando el tiempo que toma la onda en propagarse, podemos inferir la distancia a la que se encontró el objeto, o en este caso el fondo. Y obviamente tomando toda la triangulación de la onda, podemos determinar en qué ubicación fue y a partir de eso generar una reconstrucción del fondo, ¿sí? Obviamente en este caso el barco se va moviendo, el barco también usualmente tiene asociado un módulo de GPS con el cual le asigna una coordenada geográfica a la medición y puede ir haciendo diferentes mediciones.
Pero, ¿qué ocurre? Normalmente, bueno, este tipo de barcos solo normalmente están instalados en alta mar y suelen mapear zonas muy profundas y que no están cerca a las costas. Entonces, ese tipo de información batimétrica, ya lo que son los bordes de las costas, es información que casi no se tiene, es información de la que se carece y es de importancia para otro tipo de estudios o investigaciones. Usualmente se genera para los barcos porque es útil para ellos para saber, digamos, por dónde pueden navegar o dónde podrían llegar a encallar en dado caso, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, partiendo de esto y sabiendo qué es la batimetría, entonces el objetivo de nosotros fue, bueno, la idea es poder desarrollar un sistema que nos permita mapear las costas, en este caso, por ejemplo, de un área de estudio que elegimos, que fue el estuario de Bahía Blanca, y para ello, pues necesitamos un equipo que nos permita realizar algunas mediciones y ver un método que nos permita multiplicar esa cantidad de mediciones para generar un mapa batimétrico denso de esa zona de estudio. Entonces, lo que nosotros utilizamos fue lo siguiente. Tenemos en el laboratorio una cámara hiperespectral que precisamente es la anterior que tenemos acá, es esta cámara que está acá. Esa cámara es una cámara que está diseñada para montarse en drones, ¿sí? Con lo cual esa cámara fue montada en este caso en este dron que estamos viendo en la parte superior, y con ese dron lo que hicimos fue una captura, digámoslo así, una fotografía de esa zona de estudio que es la que estamos viendo acá en la imagen C, y adicional a ello, con un equipo que también se dispone, realizamos unas mediciones de batimetría, que son los puntos que nosotros estamos viendo acá en la imagen. Cada punto de ellos registra una medición que realizó este equipo que está acá, que es un vehículo de superficie no tripulado, que es comandado por control remoto, ¿sí? Ese vehículo se desplazó a lo largo de la costa, realizó unas mediciones, pero si nosotros nos damos cuenta, pues tenemos unos datos, en este caso tenemos 100 datos, pero no conocemos más que eso, son los 100 datos que tenemos, y de esos 100 datos digamos que conocemos la profundidad. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es diseñar una metodología o un sistema que nos permita conocer la profundidad de absolutamente toda la zona que estamos mapeando. En este caso estamos mapeando una zona que tiene un área aproximada de unos 800 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, la hipótesis o el planteamiento fue si a partir de los puntos que nosotros teníamos y las imágenes hiperespectrales que tomamos con el dron, si esa información la podríamos fusionar para generar un modelo que nos permitiera predecir la profundidad de toda la imagen que estamos mapeando. Y la premisa viene de por qué las imágenes hiperespectrales o las diferentes longitudes de ondas tienen la capacidad de penetrar el agua. Y como tienen capacidad de penetrar el agua, nos están proporcionando información que correlaciona la profundidad del lugar. Entonces, esa información nosotros la utilizamos y con esa pretendemos construir un modelo. El mapa... el diagrama que tenemos acá describe básicamente lo que les he mencionado. En el área de estudio se registran los datos, luego tenemos que hacer un preprocesado de datos, que el preprocesado de datos lo que consiste es en correlacionar las mediciones que realizó el vehículo de superficie con la imagen para que cada punto tenga correlación en una coordenada geográfica con respecto a la imagen hiperespectral que se tomó. Entonces, con esos datos, la idea es pasar a entrenar un modelo y evaluar y poder ver si podemos llegar a obtener la batimetría del lugar. ¿Eso no se utiliza en este momento para el dragado, por ejemplo? Sí, podría ser una de las aplicaciones de ese tipo de sistemas, ¿sí? Porque, vuelvo y te digo, los equipos que usualmente se usan registran mediciones como las que estamos viendo en estos puntos de acá. Son puntos dispersos, ¿sí? Pero si nosotros queremos construir un mapa mucho más preciso, necesitaríamos hacer demasiadas tomas de datos, ¿sí? O
utilizar técnicas que nos permitan interpolar esos datos y a partir de ellos inferir la profundidad, pero no estaríamos teniendo un sistema muy preciso, sino un sistema demasiado aproximado. Nuestro método se basa en fusionar esos sistemas y ya que si el modelo aprende a correlacionar las bandas hiperespectrales con los datos batimétricos, ya únicamente con nosotros ir con el dron y tomar fotografías en diferentes lugares, con eso nos bastaría para poder predecir la profundidad del lugar, sin necesidad de ya realizar las mediciones con el equipo. ¿Sí? Entonces, partiendo de eso, con ese conjunto de datos que se generaron, en este caso, esta tabla que tenemos acá correlaciona los valores digitales de las bandas hiperespectrales que estaban relacionadas con cada uno de esos puntos con los que se hizo la medición, y el objetivo es, a partir de ese conjunto de bandas, que fueron alrededor de 24 bandas hiperespectrales que estaban dentro del rango de espectro visible, mediante diferentes modelos de Machine Learning o de aprendizaje automático, darle esa información y ver si ese sistema era capaz de relacionar nuestros datos para finalmente generar un modelo que nos permitiera predecir la profundidad. Luego de desarrollar esto basado en unas métricas que nos miden el error de la predicción del modelo, tomando, como lo mencionaba Juan al principio de la charla, tomando algunos de esos datos para evaluar el modelo. De ese conjunto de 100 datos que nosotros tuvimos, el 20% de esos datos se utilizó para evaluar el modelo y esos datos no fueron usados para el entrenamiento del modelo, solo para validarlo. Y con base en los resultados de esa validación, construimos un modelo que tenía una precisión por encima del 85%, ¿sí? y que nos permitió predecir toda la profundidad de la zona de estudio, que finalmente llegamos a este mapa que tenemos acá, donde el color que estamos observando corresponde a la profundidad del lugar. Una profundidad de la zona de estudio que oscilaba entre 7.3 metros a 8.9 metros de profundidad, y donde aquí ya podemos observar que, fíjense que antes solo teníamos 100 puntos y de esos 100 puntos conocíamos la profundidad, ahora conocemos la profundidad a lo largo de toda la zona de estudio, y en este caso para visualización la estamos correlacionando con una escala de color. ¿Sí? Bueno, vamos a irnos a otra aplicación, como para no quedarnos únicamente en batimetría, y es otra de las aplicaciones que les mencionaba, y esta está relacionada con la detección de anomalías o enfermedades, digámoslo así, en cultivos de trigo mediante imágenes hiperespectrales a ellas. Entonces, aquí también utilizamos la misma cámara hiperespectral que utilizamos en el primer estudio, pero aquí lo que estábamos mapeando era cultivos de trigo. Esos cultivos de trigo precisamente son de aquí, de Bahía Blanca, y la idea fue que se registraron diferentes capturas de cultivos de trigo de los cuales sabíamos que la planta estaba enferma, ¿sí? Y pues era conocido porque hay personas de agronomía de acá de la universidad están estudiando este tipo de cultivos y ya conocen, digamos, toda su topología y sus características. Entonces, el objetivo nuestro era, porque aquí dependemos como siempre del experto que vaya y haga el diagnóstico y verifique si el cultivo está enfermo o no y qué ocurre, qué tipo de enfermedad puede ser o algo. Entonces el objetivo era ver si podíamos diseñar algún tipo de sistema a partir de las imágenes hiperespectrales donde nosotros pudiéramos discriminar las enfermedades o esas cosas atípicas sobre el cultivo, ¿sí? Entonces para eso, con la misma cámara hiperespectral, sobre esa zona de estudio, sobre esos cultivos, registramos una captura con ella, y con esa información, en este caso, nosotros hicimos uso de algo en el campo de las imágenes hiperespectrales que se conoce como el desmezclado espectral o estudio de members, donde ese análisis lo que infiere es que cada objeto o cada material tiene una firma espectral única, como la que nosotros estamos viendo, por ejemplo, acá. Fíjense en estas imágenes que tenemos acá. La primera está relacionando el suelo, el agua y la vegetación de esta imagen que tenemos acá. Quiere decir
que si nosotros con una imagen hiperespectral vemos ese tipo de materiales sobre una superficie, cada uno de ellos tiene una firma espectral única. ¿Y eso qué nos permite? Nos permite en cierta manera generar un sistema que puede clasificar o puede categorizar ese tipo de material. Y esa información nos es útil para discriminar un material de otro o un objeto de otro, ¿sí? Entonces, la idea es, bajo este principio de desmezclado espectral o de members, ver sobre los cultivos qué podemos encontrar, ¿sí? Pero, ¿Sí? entiendo cómo es, por ejemplo, la imagen, ¿no? Sí. Entonces, ahí estamos viendo que son las longitudes de onda, lo vemos ahí. Acá. El espectro, Bueno, esto va a ser, esta es una imagen de un dron con una cámara hiperespectral o multiespectral que básicamente está haciendo un barrido sobre un cultivo, pero pues él lo único que está haciendo es capturar todas las bandas, ¿sí? Para posteriormente hacer un procesamiento de ellas, ¿sí? Aquí simplemente está haciendo el registro. ¿Y cómo hace la relación de esas bandas a la categoría de enfermedad? ¿La longitud de onda o esa frecuencia? Precisamente en eso se basó nuestro estudio, o sea, basado en lo que les acabo de mencionar, que es que los diferentes materiales tienen una firma espectral única, ¿cierto? Entonces, eso se conoce como en members, y el objetivo es ver si la enfermedad tiene precisamente una firma espectral que nos permite identificarla, ¿sí? Está ligado a los genes. Por ejemplo, si es sana la planta, tenés un Claro, tipo claro. Una firma espectral, claro. O sea, la idea es precisamente, si nosotros tenemos zonas de la planta donde está sana, o partes de la planta sana, pero partes de la planta contaminada, nosotros deberíamos evidenciarlo a partir de este proceso, ¿sí? Y ese, digamos, que fue la premisa y fue la idea del estudio. Podríamos ver en las personas, entonces, a partir de los cereales, ver ese mismo tipo de... hacer un análisis de la persona que está enferma por haber consumido esa planta enferma. Bueno, eso ya me excede un poco. Sí, sí. Bueno, pero podrías analizar la imagen de la persona de la misma manera. Sí, bueno, no sé con personas cómo supondría que se podría llegar a hacer algún tipo de diagnóstico, pero pues en este caso la aplicación es sobre vegetación, ¿sí? Entonces, ¿lograron observar que la firma espectral de la planta enferma era distinta Claro, a la sana? claro, eso es lo que les quiero mostrar a continuación, ¿sí? Apenas... Steven, perdona, Sí. ¿sabes el color que varía según si la planta, por ejemplo, tiene algún tipo de enfermedad, entonces la firma cambia? Claro, date cuenta que, pero entonces aquí la ventaja es que nosotros no estamos utilizando una cámara convencional RGB con la que usualmente nosotros vemos las imágenes a color, sino estamos utilizando una cámara hiperespectral que nos permite discriminar diferentes bandas. En este caso, con la cámara capturamos 24 bandas y cada una de esas bandas pues tiene una reflectancia diferente para el objeto que está observando, lo cual le permite identificar esas cosas que una simple, o no por así decirlo simple, sino como una común imagen a color no podría encontrar, ¿sí? O que solo tal vez con color sería difícil de discriminar, ¿sí? Entonces, como para ver un poco los resultados, me pasé acá. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Estudiar diferentes tipos de algoritmos que permiten hacer ese desmezclado espectral o encontrar esos members de los cultivos, ¿sí? Basado en estos diferentes algoritmos que nosotros estudiamos, encontramos alrededor de 20 members, es decir, 20 firmas espectrales diferentes sobre el cultivo de trigo. De esos 20 members, realmente nos quedamos con 7 que fueron los más incidentes, los más relevantes sobre toda la imagen, y con ellos pudimos llegar a encontrar una imagen como la que estamos observando acá. Esta imagen que estamos observando acá nos está mostrando con cada uno de esos colores, representa uno de los members encontrado.
y cada uno de ellos, y ahorita lo vamos a ver en la siguiente slide, correlaciona una parte o una zona de la imagen diferente, ¿sí? Que es a lo que queríamos llegar. Acá está. Entonces, aquí tenemos la imagen inicial. Esa imagen que tenemos ahí, en realidad es una pseudoimagen que nosotros generamos a partir de la combinación de 3 bandas con las que hicimos el mapeo. No es una fotografía que se tomó con una cámara RGB, es una pseudoimagen. Y si tomáramos cada uno de estos members y los visualizáramos de forma individual sobre la imagen con falso color que estamos viendo de inicio, vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, esta de color azul está totalmente correlacionada con el suelo, ¿sí? Esta de color rojo está relacionada directamente con una de las partes principales de la planta. Y precisamente esta de color amarillo, que era la que nosotros analizamos, estaba correlacionada con anomalías o enfermedades de la planta, ¿sí? Esto obviamente totalmente correlacionado con una persona que sabe del tema, que es una agrónoma, que estudia el tema y que nos permitió deducir que en este caso, a partir de las imágenes hiperespectrales, nosotros podemos llegar a discriminar ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, todo lo que aplicamos nos permitió llegar a este tipo de cosas. Así es poder categorizar cada una de esas partes de la planta de una forma metodológica bajo la aplicación de diferentes algoritmos, ¿sí? Saliéndonos de las imágenes hiperespectrales, este fue otro estudio que desarrollé, en este caso con el departamento de química, y este está relacionado con estudio de alimentos y con algo que nosotros usualmente conocemos y usamos mucho, que es el queso rallado, ¿cierto? Que se lo ponemos a las pastas y a las cosas, ¿sí? Entonces, ¿en qué se basaba el estudio? En determinar si en los quesos rallados duros existían o existen algún tipo de adulterante. Pues resulta que con base en estudios que son bien sabidos de marcas conocidas de quesos, es bien conocido que algunas marcas, por abaratar costos, rinden el queso con algunos aditivos adicionales. Es decir, que lo que nos comemos no es 100% queso, sino es queso y algo más, ¿sí? Para reducir costos, ¿sí? Entonces, el objetivo era si bajo un sistema controlado, nosotros bajo una muestra de ese queso rallado, podíamos determinar si el queso estaba o no adulterado y qué tipo de adulterante tenía, ¿sí? Usualmente, que eso es lo que tenemos acá en esta tabla de arriba, los tipos de adulterantes que suelen tener o que le suelen poner a los quesos rallados son microcelulosa, dióxido de silicio, harina de trigo, sémola de trigo y acerrín inclusive. Ese tipo de adulterantes que le suelen poner a los quesos es tan pequeño y es tan fino que obviamente si nosotros como usuarios lo consumimos no nos damos cuenta. Y aparte no tienen un gusto marcado, con lo cual tampoco lo sentimos, no notamos la diferencia, ¿sí? Pero de que está, ¿sí? Entonces la idea, porque esto partió precisamente del departamento de química, de un estudiante que se encontraba desarrollando su análisis, su estudio. Ellos allá en el departamento de química hacían diferentes análisis de tipo de laboratorio, ¿sí? Y a partir de análisis de laboratorio, bajo diferentes técnicas, podían encontrar o podían discriminar si la muestra estaba o no contaminada y cosas por el estilo. Pero era un sistema que, digámoslo así, que implicaba demasiados pasos y era algo costoso de realizar en cierta manera. Entonces, la idea junto con nosotros acá con el laboratorio y las imágenes era, bueno, en vez de hacer todo un proceso de laboratorio, ¿será que si nosotros le tomamos unas fotografías a esos diferentes tipos de queso, quesos sin adulterantes y con diferentes adulterantes de los cuales conocemos porque vamos a hacer un sistema controlado? Entonces vamos
a tomar queso, 100% queso. ¿Cómo sabíamos que era 100% queso? ¿O cómo sabían allá? Porque compraron un queso totalmente duro y ellos mismos lo rallaron, ellos mismos hicieron todo el proceso para evitar que... Y el objetivo final era compararlo después con marcas comerciales y testear a ver qué nos daba, qué resultado nos decía el modelo, ¿no? Bueno, entonces en el laboratorio construyeron esta especie de dispositivo que básicamente era una caja que dentro de ella tenía diferentes fuentes de iluminación, diferentes tipos de focos que daban luz cálida, luz blanca, de diferentes sistemas. Y con eso se armó todo un sistema de datos donde para, creo que alrededor de 500 muestras, mal no recuerdo ahorita en el momento bien, se tomaron fotografías de cada una de esas muestras con esas 6 clases que les estoy marcando acá, donde la clase 1 indica que el queso no está adulterado y la clase 2, 3, 4, 5 y 6 tiene algún tipo de adulterante y con una proporción conocida sobre la muestra, ¿sí? Entonces la idea era, ¿será que nosotros con estas imágenes, conociendo que sobre esa imagen ya sabemos que tiene algún tipo de adulterante, podemos construir algún tipo de modelo de aprendizaje automático o de inteligencia artificial, por así decirlo, que nos permita solo a partir de la fotografía saber si el queso está o no adulterado y qué adulterante tiene, ¿sí? Ese era como el objetivo. Bueno, eso fue lo que hicimos nosotros. Entonces, a partir de todo ese conjunto de imágenes, tomamos cerca del 80% de todas las imágenes que teníamos y construimos diferentes modelos de aprendizaje automático, como por ejemplo los de Random Forest, que les mostró mi compañero Juan al inicio, que se basa en árboles de decisión, uno de ellos, otro que se conoce como Support Vector Machine, y bueno, otros más. Y entrenamos diferentes modelos basados en esa información, donde nosotros conocíamos la categoría a la cual debía clasificar, porque aquí lo que estábamos haciendo era un modelo que nos clasificara y nos dijera si lo que él está viendo es un queso adulterado o no adulterado y con qué tipo de adulterante. Bueno, hicimos todo el proceso y finalmente llegamos a esta imagen describiría el resultado del modelo. En la diagonal nosotros estamos observando los resultados del modelo. El modelo finalmente, después de que se desarrolló, logró una precisión por encima del 80%, es decir, que el modelo tenía la capacidad con un 80% de certeza de decir a qué tipo de categoría pertenece la imagen que me estás mostrando, ¿sí? Y categorizarla para cada uno de los tipos de quesos adulterantes, ¿sí? Con lo cual pudimos construir o generar un modelo que nos clasificaba de forma automática cualquier queso que nosotros, cualquier fotografía o cualquier imagen de queso que nosotros le indicáramos y nos decía, ¿está adulterado? ¿No está adulterado? O está adulterado y tiene microcelulosa, o tiene acerrín, o tiene tal cosa, ¿sí? Y bueno, generamos un aplicativo para eso. Esto se extendió, las pruebas se extendieron con marcas comerciales de quesos y se pudo diagnosticar que en varias de ellas se encontraron categorías con quesos adulterados. ¿Cuáles? No, hasta allá no me llega ni puedo decirte ese tipo de información. Así que, bueno. Creo determinarlo porque como son diferentes, vos decías, bueno, creo que era óxido de silicio, acerrín, porque solamente estamos contando con imagen. Sí, con imagen. Nada más. Imagen. Y se diferenciaban por la forma de esos componentes. ¿Cómo discriminan la máquina, el algoritmo? El modelo es, ese es el trabajo del modelo en realidad. El modelo es el que nosotros le damos esa información y es tan robusto que permite encontrar ese tipo de características que visualmente y en color difícilmente vemos, porque como volví al principio, los contaminantes son muy parecidos al queso y son tan pequeños y son tan finos. Por ejemplo, el trigo, pues
Sí, la sémola del trigo o el trigo en sí en común es tan fino que se mezcla con el queso y difícilmente lo encontramos. Claro que al modelo le costó en algunos casos discriminar más algunas categorías que otro. Sí, eso ocurrió y discriminaba, por ejemplo, mejor la categoría, por ejemplo, cuando no estaba contaminado, era la que mejor discriminaba. O sea, si el queso que estaba observando no estaba contaminado, casi que tenía un 100% de probabilidad que acertaba. Pero bajo ciertas categorías, creo que por ejemplo esta que pertenecía a la categoría 3, que si nos devolvemos, sí, el dióxido de silicio, a ese le costaba y ahí se tendría a equivocar con un mayor porcentaje, ¿sí? Entonces, con algunos adulterantes tenía una mejor precisión, con otros podía tener algo más de error, ¿sí? Pero bueno, lo que quisimos demostrar es que en este caso solo procesando una imagen, correlacionándola con el tipo de, en este caso adulterante, podemos generar un modelo que nos permitió discriminar ese tipo de cosas, que visualmente sería imposible, ¿sí? Y que como les dije, en el departamento de química lo podían hacer, pero implicaba todo unos pasos y un proceso de laboratorio que les tomaba días de realizarlo y además es costoso de realizar. Aquí únicamente necesitábamos una imagen. ¿Sí? Y con esto terminamos. No sé si hay alguna pregunta más. ¿No? Muchas gracias.